Entonces les voy a compartir la pantalla de la guía que está ahí. Ustedes deben tenerla, ya está subida. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, esa es la práctica del laboratorio virtual número 5, aplicaciones de codificadores y de display de 7 segmentos. El primer montaje se refiere a una unidad de conteo de pulsos en decimal. Bueno, esta práctica, pues desafortunadamente no la pude adaptar como está en la guía que yo normalmente hago en el laboratorio. Me tocó pues como utilizando este simulador de la National Instrument, el Multisim versión 14. Me tocó de hacerle un cambio. Bueno, aunque ya la versión original se la puede, o sea, un poco más cercana a la realidad, es utilizando Cocodrile. Bueno, les vamos a ver las dos. La primera, vamos a mirarla utilizando Multisim. Ahí en la guía está el circuito, la figura número 1. Hacerlo un poco más grande. Se trata de contar los pulsos que le van a llegar al contador, a un circuito integrado de TTL, que es el 7490. Él va a contar los pulsos que le van a ir llegando por el terminal número 14, por la entrada de reloj. Bueno, esos pulsos los va a ir contando a medida que vayan llegando. Esos pulsos se los tiene que, pues para poder que esos pulsos sean limpios, libres de ruido, se utiliza antes de que lleguen al pin número 14 una configuración de una especie de flip-flop utilizando compuertas NAND. Y lo que se hace es que esos pulsos, repito, sean fáciles de contar y sean rápidos. Esos pulsos, ¿quién los va a generar? Esos pulsos los va a generar este transistor, un transistor que tiene una configuración que se llama por división de voltaje, en donde hay un potenciómetro que hace que se puede cambiar, se puede variar, o sea, se puede cambiar desde un valor 0 hasta 10 kiloohmios, y por lo tanto ese transistor va a estar en el estado de corte o saturación, dependiendo del valor de la resistencia de ese potenciómetro. Cuando la resistencia de ese potenciómetro es, digamos, alta, ¿sí? Entonces el transistor pues se satura porque toda la corriente pasaría por la base, y como esa corriente es suficientemente alta, de tal forma que el transistor se satura, y es decir, se satura significa que hay un corto entre colector y emisor, y por lo tanto al punto C de ese transistor, o sea, el colector, va a estar conectado a tierra, o sea, cero. Cuando la resistencia del potenciómetro es grande, es pequeña, perdón, si la disminuyo, pues yo la puedo cambiar manualmente. Entonces, si es pequeña, entonces la corriente pues no va a pasar por la base del transistor, entonces ese transistor está en estado de corte. Ese estado de corte, recordemos que es un transistor en donde prácticamente es un circuito abierto, no hay conexión entre colector y emisor, es decir, es el voltaje que se mediría con un voltímetro ahí en el colector, sería prácticamente el voltaje de la fuente, o sea, se entiende como un valor alto. ¿Sí? Un valor lógico alto, o sea, prácticamente 5 voltios, si es alimentado con 5. Bueno, entonces esas compuertas lo que hacen es que ese pulso, esa variación entre el estado de corte y saturación de ese transistor, lo identifique como una especie de un pulso, ¿sí? Un pulso que le va a llegar ahí al contador, ¿sí?
Entonces, es decir, aquí en este punto, aquí en el colector, va a estar, digamos, si el transistor está saturado, o sea, está en cero, y y va a estar en cero cuando la resistencia del potenciómetro es alta, o sea, la corriente no pasa no va a tierra, sino que pasa por la base. Y cuando la resistencia es baja del potenciómetro, perdón, entonces el transistor está en estado de corte, entonces o sea, llega a un valor alto, ¿sí? O sea, es un pulso. Pero ese pulso puede ser un poco con ruido. Entonces, este sistema de conformador de pulsos allí lo que hace es de que ese pulso sea limpio, o sea, que sea un pulso bien formadito, o sea, ¿sí? Pulso así limpio, ¿sí? Libre de ruido. Para eso ese es conformador de pulsos. Entonces, cada vez que yo voy cambio la resistencia del potenciómetro de alta a baja, baja a alta, entonces este contador, el 7490, es un circuito integrado que lo que hace es contar los pulsos en forma ascendente, ¿sí? Cuando le llega el primer pulso, pues va a generar a las salidas el código en binario correspondiente a ese primer pulso. Es decir, aquí en las salidas de SBA van a ir cambiando en forma binaria. O sea, por el primer pulso, si D es el menos significativo, o sea, hace más significativo, tendríamos 0, 0, 0, 1, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Para el segundo, pues sería 0, 0, 1, 0, y ese me va contando en binario, va contando los pulsos. Ese es el oficio de un contador, contar los pulsos que le llegan por la entrada del reloj, ¿sí? Entonces, la salida de ese contador es en binario, y lo que hace luego el decodificador para display de 7 segmentos es decodificar para que me lo muestre acá en el display, ¿sí? En el display pues va a aparecer entonces ya en forma decimal el número de pulsos, ¿sí? Primero pues va a ser 1 y después el 2 pulsos, el 3, etcétera. Hasta que llega a 9. Luego que llega a 9, pues como no tiene más, no hay más display, solamente hay un solo, se regresa a 0, ¿sí? O sea, es un contador ascendente que cuando termina su conteo llega a 0, ¿sí? Y luego vuelve a contar, ¿sí? Eh, si yo quisiera contar hasta, digamos, hasta 99, porque solo contaría hasta 9, yo tendría que colocar otro sistema de eh, otro decodificador y otro display para que me cuente hasta 99, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, tendría que tener estos otros tres elementos, un contador, un decodificador y un display. En este caso es un display de ánodo común, quiere decir de que todos los ánodos de esos diodos que representan ese display están conectados al voltaje de alimentación a 5 voltios, y lo que recibe aquí están disponibles son los cátodos. O sea, este es un decodificador activo en bajo, ¿sí? Entonces aquí debe estar en ceros, o sea, para que se cierre el circuito y haya corriente a través de esos LEDs y se encienden. Bueno, eso es lo que vas a contar, entonces los pulsos, dependiendo de la variación de la resistencia de ese potenciómetro. Esta es una versión pues que me tocó de adaptarla porque la original, en la que les voy a mostrar más adelante, es utilizando una fotorresistencia, ¿sí? Entonces, lo que hace es contar. Entonces, lo que ustedes van a armar es ese circuito y van a probarlo. Aquí la tengo la versión en multisim, ¿sí? Eh, utilizando el potenciómetro. Lo que va a hacer es contar. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla de la guía para entrar al simulador. Entonces, esperen un momentico.
Entonces voy a entrar al simulador. ¿Dónde estás? Bueno, espero que estén mirando. Este ya es el simulador del Multisim. ¿Sí lo miran? ¿Sí lo están mirando? Sí, 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 mira. Bueno, entonces ahí tenemos el circuito para contar pulsos utilizando el simulador de Multisim, que tiene los elementos que están ahí en la guía, como el transistor. Bueno, aquí está la- el potenciómetro, que de un valor de 10K y cuyo valor lo puedo ir variando con este pulso. Utilizando el mouse, yo puedo ir cambiando desde el 0% al 100%, desde una resistencia 0 hasta el 100% significaría 10 kilómetros. ¿Sí? Y a medida que yo voy haciendo la variación, el sistema lo que hace es contar esos pulsos, ¿sí? 7, 8, 9. Cuando llega llega a 9, se regresa a 0. ¿Sí? 0, 1, 2, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que hace. Es lo que van a armar ustedes utilizando los circuitos integrados que trae este simulador. Bueno, aquí están, bueno, las compuertas. Estas son compuertas NAND, pero bueno, estas tienen una especificación que no son exactamente las 7400. Sí son compuertas NAND de 2 entradas, pero se las puede utilizar las 7400, pero yo aquí estoy utilizando son las 74132, se llama este, que son como más estables, aunque pues para la simulación no habría problema utilizar la 7400 o estas que se utilizan como se llaman compuertas de una tecnología que hacen que sean mucho más estables. Smith se llama, Watts Smith. Ya en la práctica, digamos, si se fuera a hacer digamos, realidad, o sea, ya un circuito con protoboard y armándolo en el laboratorio, sí se aconseja utilizar este tipo de compuertas. Son compuertas NAND, pero son mucho más estables. Pero para la simulación no habría diferencia si usted utiliza la 7400. Bueno, también tiene una opción de este contador, el 7490, tiene una opción de reset, que es una opción para resetear el conteo, ¿no? Que en este caso hay el pin número 3. Bueno, ahí está unido con el pin número 2. Y cuando yo hago clic aquí, bueno, a ver qué pasó. Debía resetear. Ahí estoy volviendo a contar. Ahí está. Es decir, lo que hace ese elemento, eso es un switch que normalmente abierto. Yo cuando lo pulso, hago clic en él, se cierra. Durante una fracción de segundo se cierra y resetea el conteo. Es lo que hace. Pues ahí ya alguna práctica ya habíamos hecho anteriormente utilizando el 7447, que es un decodificador para display de 7 segmentos. Tiene sus resistencias de 330 para proteger al display, o sea, los diodos que forman el display. Esa es la práctica, es muy sencilla, armarlo y responder las preguntas que aparecen ahí en la guía. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a seguir con...
Bueno, otra versión de este está utilizando el otro simulador que es Cocodrile. En Cocodrile sí se parece más al circuito que podríamos hacer ya en el laboratorio real, ¿no? Ahí está mirando la pantalla de Cocodrile. Sí, sí, profe. Esta es la versión utilizando Cocodrile que se parece, repito, a la versión más real, que no se utiliza un potenciómetro, sino una fotorresistencia, que en el simulador es como si fuera un potenciómetro. Lo voy a hacer más grande. Ahí está, es la versión utilizando el simulador Cocodrile Technology versión 1. Lo mismo que el anterior, pero aquí, repito, a la base de este transistor, que está configurado como divisor de voltaje, tiene una fotorresistencia con una lámpara, o sea, una LDR, significa resistencia dependiente de la luz, que cuando yo la muevo, aquí se la puede mover, entonces es como un sensor de aproximación, es decir, cuando alguien interrumpe el rayo de luz, entonces la resistencia cambia, ¿no? De la fotorresistencia, pasando de valores pequeños cuando hay luz y a valores grandes cuando está oscura, o sea, cuando no llega luz. Entonces ese cambio aquí voy a moverlo, voy a mover esta lámpara, entonces miren, pasa de 400 cuando está iluminada a 1 mega ohmio cuando está oscura, ¿sí? En la realidad, pues ya en la práctica, si estuviéramos en el laboratorio, pues habría que tener una fotorresistencia, pues esos valores no son tan extremos, ¿no? Normalmente varían entre, qué sé yo, 400 ohmios hasta unos 2, 3 kilo ohmios, ¿sí? Pero aquí en la simulación, pues el autor de este software, pues los hizo así, ¿no? Nos toca adaptarnos a lo que hay. Bueno, entonces, pero sí se ve que entonces que esa resistencia cambia, o sea, y eso es lo que ocurre en la realidad. Una fotorresistencia es una resistencia hecha con semiconductores cuya depende de la cantidad de luz que le llegue a él, cambia el valor de la resistencia. Es inversamente proporcional a la intensidad de la luz. Es decir, iluminada la resistencia es pequeña y cuando no está iluminada la resistencia es grande. Entonces es lo que está conectado ahí entre base y tierra de ese transistor, y entonces el transistor cambia del estado de saturación al estado de corte, o sea, cambia. Y ese cambio, o sea, los valores de voltaje en el colector son o el valor de la fuente o tierra, si ese cambio de 0 a 1 es los que reciben este conformador de pulsos, para que se vuelva limpio ese pulso, porque pues aquí normalmente es un pulso que tiene ruido, entonces se utiliza ese sistema y entonces esos pulsos le van a llegar aquí al contador de décadas o BCD o contador de BCD, significa que cuenta en BCD, o sea, hasta 9 y regresa a 0, es un contador ascendente. Y lo que hace con un contador es un dispositivo digital que a medida que le llega la señal de reloj, va a sus salidas, va mostrando en binario el valor del conteo, ¿sí? Y eso es lo que hace luego ese decodificador, pues ya decodifica y lo pasa al display. Entonces miren, ahí está mostrando los números 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Sí? Y vuelve a contar. Eso es lo que hace, esa es una versión como más aproximada a lo que podríamos hacer si estuviéramos en el laboratorio allá en la universidad, con elementos ya reales. Bueno, tiene el botón de reset, que es para resetear el conteo. Lo vuelve a cero. Es activo en alto. Esa es una versión como más realista de lo que podríamos hacer.
En el otro simulador no tiene este elemento, ¿no? Este elemento aquí, la fotorresistencia que yo pueda accionar. Entonces, la idea es que lo hagan en ambos para que comparen. Listo, entonces, ¿hay preguntas? ¿Está claro lo que van a hacer? Profe, ¿está claro? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Vamos a mirar la otra práctica. Bueno, es la misma prácticamente, sino que ahora el conteo no lo vamos a hacer. Bueno, voy a aquí compartir. Bueno, ahí ustedes van a resolver esas preguntas que hay en la guía y bueno, ahí está, dice la alternativa, es la versión utilizando Cocodrile. Ya les expliqué, y el otro montaje que es también casi que igual, si la única diferencia es que en vez del conteo lo va a hacer automático un generador, ¿no? En este caso el 555 me va a contar los pulsos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el generador de pulsos, el 555, he utilizado en el modo estable. El modo estable significa que no tiene estado estable y entonces está generando pulsos que están variando a una frecuencia que depende de los valores de estas resistencias y del capacitor. Esta es la configuración del 555 en modo estable, que le va a llegar directamente. Como son pulsos limpios, no necesitamos limpiarlos, digamos, entonces no es necesario del conformador de pulsos, y le llega directamente al contador, al 7490, y hace lo mismo, ¿no? Bueno, aquí para variarles, no vamos a utilizar un display de un decodificador y un display no de ánodo común, sino de cátodo común, para que se familiaricen con los dos tipos de decodificadores. El decodificador es el 7448 y el display de cátodo común es el que tiene todos sus cátodos comunes, y lo que están disponibles es el ánodo para que muestre los números en forma decimal. Ahí está el circuito, es prácticamente lo mismo. Y aquí está en la versión de multisim. Este no tiene problemas, ese sí lo tiene todo. Entonces vamos a entrar al simulador para que lo miren. Bueno, pero este es el anterior, ¿no? Bueno, creo que es este. Bueno, aquí le he colocado un osciloscopio. Bueno, este osciloscopio era cuando lo estaba armando. ¿Sí miran el circuito? No, profe, no se ve nada. ¿No lo miran? Ay, ¿qué pasó? Ahora... Ya, profe, sí. Sí, bueno, aquí se me ha quedado unos osciloscopios que yo estaba probándolo. Este no es que sea necesario. Solamente era para ver cómo estaban saliendo los pulsos, pero no es necesario que vaya en el circuito. Bueno, ahí está, simplemente ya está listo para que funcione. Le doy la tecla F5 o le digo run, correr, y ya debe empezar a contar. Este no tiene mayor problema. Ahí está. ¿Sí? Entonces va contando, y cuando llega a 9, regresa a 0 y sigue otra vez el conteo, reinicia. Bueno, aquí podemos, ya que tenemos el osciloscopio, podríamos mirar
la salida del osciloscopio. A ver, ahí está. Son pulsos bien limpios, bien formaditos, no tiene problema. O sea, el contador no va a tener problemas para contar esos pulsos. Por eso no es necesario, como en el anterior, limpiarlos, ¿no? Son pulsos bien formados. La frecuencia de esos pulsos, pues ya sabemos, ya hicimos prácticas sobre esto, depende de estos valores de resistencia. Aquí he colocado de 15 kiloohmios y esta de 887 y de este capacitor. Entonces, si yo aumento la resistencia o aumento la capacitancia, pues el periodo va a ser más grande y por lo tanto la frecuencia más pequeña. Y lo contrario, si disminuyo, ¿no? Si tengo podríamos, si quieren mirarlo, a ver, por ejemplo, tenemos que parar y voy a colocar aquí el capacitor, por ejemplo, una frecuencia de la mitad, no de un microfaradio, sino de 0,5. Vamos a ver. Ahí le puse la mitad y entonces ahí lo voy a poner a correr. Siempre que vamos a hacer un cambio hay que parar la simulación y luego correrlo otra vez. Ahí es más rápido. Los pulsos, como se dan cuenta, tienen una frecuencia más alta. Eso es, la práctica es muy sencilla. Creo que aquí tiene también la opción de resetear, oprimiendo esta tecla. Comienza en 0. Eso es todo, no tiene ningún problema. También se lo podía hacer en Cocodrile, ¿no? También se lo podía hacer. Pero pues este simulador es mucho mejor. Se acerca más a la realidad, ¿no? Porque aquí habla de los circuitos integrados, ¿no? En el 74, allá pues son los que tiene ahí por defecto. Sí, entonces es mucho mejor este simulador. Para algunas cosas, pues otras cosas, pues como para cosas rápidas, para demostraciones rápidas, el otro es más didáctico. Este es un poco más profesional. Bueno, eso es. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, la práctica es muy sencilla, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que... Sí, no tiene más. Pues no quise colocar más porque ya habíamos hecho en otras prácticas anteriores utilizar un teclado, ya lo habíamos hecho. Entonces, esta práctica solo son dos puntajes muy sencillos. Y responder algunas preguntas que dice ahí. Ahí como que se les pregunta, por ejemplo, cómo hacer para que tienen que ustedes consultar o averiguar cómo hacer para que el conteo no llegue hasta 9, sino, por ejemplo, hasta 99. ¿Sí? O sea, que cuando llegue a 9 ya se activen las decenas, o sea, 10, 11, etc. Creo que en una de las guías como que les mostraba eso. Creo que hay que utilizar una compuerta lógica. Eso es todo. No sé si tengan preguntas. La práctica es sencilla. Ahí en la guía está, en el COES, ahí en la plataforma está la guía y para que hagan la práctica. Entonces, si no hay preguntas, pues voy a dejar de compartir. Los dejo para que trabajen ustedes. Gracias, profe. Bueno, antes de cerrar yo acá y dejarlos a ustedes, pues tengo problemas algunos con estudiantes que no suben los informes de las prácticas. Entonces ya los que subieron, los que están en las guías, ya digamos los informes
subidos a la plataforma, los califico. Los que ya no subieron, pues ya la nota es de 0, ¿no? Entonces, ya han tenido mucho tiempo. Algunos que no han subido informes, ya los que han subido ya los he calificado, pero los que no han subido, pues como no hay evidencia, entonces, pues, no sé qué se puede calificar si no han subido nada. Profe, ¿hay que subirlo uno por grupo o todos los del No, grupo? pues los del grupo, ¿no? Un informe por grupo, claro, un informe por grupo. No va a ser informes individuales. Si ustedes han trabajado en grupo, pues tienen que subir el informe del grupo. Ahí en el informe pues deben aparecer los integrantes del grupo. Bueno, entonces, si no hay más alguna pregunta, inquietud, ya los dejo trabajar a ustedes para que vayan haciendo la práctica y luego hacer el informe. Recuerden que el informe de esta pues es a los 8 días, ¿no? De aquí a 8 días vamos a hacer una práctica que se nos había quedado, que es una práctica sobre el sumador. Esa ya la tengo lista, no la he subido todavía, pero ya está lista para que ustedes la trabajen una vez que la suba, ya está. Entonces, de aquí a 8 días, el próximo martes, hacemos la práctica sobre el sumador. Sumador y restador, en realidad son dos montajes. Sumador y restador completos. Se suma números binarios o resta números binarios. Mañana vamos a hacer, comenzar la teoría que tiene que ver con los amplificadores operacionales. Esto es para poder entender el último tema que es sobre los osciladores, ¿no? Sobre todo para entender cómo funciona el 555. O sea, qué es lo que tiene internamente este circuito tan versátil y tan útil y tan famoso en la historia de la electrónica como el 555, que tiene 3 modos de operación. Ya hemos visto más que todo el modo estable, que es generador de pulsos, pero también para poder entender pues, los otros 2 modos que tiene, que es el modo monoestable o temporizador o el modo modulador de frecuencia, es importante saber qué es la circuitería interna que tiene esto. Y para poder entender eso, pues nos falta entender que, bueno, aunque se supone que ustedes debieron haber visto, que es el tema de los amplificadores operacionales, yo no voy a hacer un recuento completo, sino vamos a recordar que eso se supone que deben haberlo visto en la electrónica análoga, la electrónica 1. Solamente voy a hacer un recuento así rápido de lo que es un amplificador operacional y luego, como comparador fundamentalmente para poder luego en las clases de mañana y del jueves entender vamos a hablar sobre eso precisamente, sobre amplificadores operacionales y ya en la semana terminamos la parte de osciladores. Y luego empezarían ya las exposiciones por parte de ustedes, ¿no? Ya les avisaré exactamente cuándo inicia y el orden en que van a hacer las exposiciones. Ya los temas, cada grupo, cada estudiante ya sabe el tema, ¿no? En la clase anterior ya repartimos los temas. Nos quedaría faltando es el tercer parcial que debemos ya programarlo. Yo creo que ya les diré cuándo, o sea, una vez que hayamos visto el tema de los osciladores, entonces ya se programa el tercero y último parcial, porque el cuarto que serían las exposiciones. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta o algo? ¿Qué valor van a tener las exposiciones? Las exposiciones es como si fuera un parcial, ¿no? Entonces el valor exacto no te lo sabría decir, pero bueno, ahí hay que hacer el conteo, ¿no? Exactamente, no tengo en ese momento el valor. Había que ver cuánto queda.
Pero es importante para que las exposiciones sean una cosa que valga la pena, ¿no? Que se entienda, ¿no? Con sus diapositivas bien hechas y que se entienda, ojalá con simulaciones y consultando y averiguando en internet. Bueno, entonces si no hay alguna inquietud, alguna pregunta, vamos a cerrar, finalizar para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Si no, finalizamos la sesión. Bueno, entonces nos vemos, nos hablamos mañana en la teoría. Bueno, que estén muy bien.